tuberculosis en pediatría. Se ve mi pantalla. Ok. Muy bien. A ver hasta dónde nos alcance, ¿ya? Ok. Muy bien, cuando hablamos de tuberculosis en pediatría, pues es una enfermedad que a veces es difícil de diagnosticar, ¿no? Tenemos problemas para hacer el diagnóstico, pero muchas veces la respuesta al problema está pues en la familia, en las personas que viven con un niño. A ver. Bueno, para comenzar, la tuberculosis es una enfermedad probablemente tan antigua como el hombre, ¿no? Hay diferentes pruebas de que existió, por ejemplo, en el antiguo Egipto y en las culturas precolombinas. Un ejemplo es esta momia de un niño de 8 años que fue encontrado en Nazca, en nuestro país, ¿no? Que tenía su mal de Pot y que está en un museo precisamente en Nazca. Entonces es una enfermedad que ha estado en la humanidad desde tiempos muy, muy remotos, ¿no? Ahora, ¿qué es la tuberculosis? Es una enfermedad infecciosa producida por el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que es un bacilo ácido alcohol resistente. Esa es una de sus principales características, gracias al ácido micólico que tiene en su estructura. Y es una enfermedad que suele afectar, no solo todos los pulmones, pero puede ser sistémica, ¿no? Puede afectar cualquier órgano del cuerpo o cualquier sistema del cuerpo. Viendo un poquito de epidemiología, ¿no? Algunos países su mayor problema es la cantidad de pacientes con tuberculosis. En otros va a ser aquella asociación de tuberculosis y VIH. Y en el nuestro, ¿no es cierto?, el mayor problema son los casos MDR, los casos multidrogo resistentes, las tuberculosis multidrogo resistentes, ¿no? Acá hay una lista de países que tienen el mismo problema y como ustedes han visto, buena parte de las enfermedades infecciosas, sarampión, algunas que ya deberían haberse controlado, van a ser frecuentes en el África subsahariana, en parte de la ¿qué se llama? En la parte sur del continente asiático. En nuestro caso, tratándose de tuberculosis, nuestro mayor problema son los casos de tuberculosis multidrogo resistente. Fíjense acá, vemos la incidencia, esto que está en negrito, ¿no es cierto? Es una incidencia estimada de casos de tuberculosis de acuerdo a la edad, ¿no? En los primeros 15 años, la incidencia va a ser todavía escasa, pero posteriormente la incidencia va a ser mucho mayor. Hasta antes de los 15 años, más o menos es parejo, ¿no? La frecuencia de tuberculosis, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino, va a ser más o menos pareja. Pero después de los 15 años va a ser mayor, ¿no es cierto?, la tasa de notificación o los casos notificados de tuberculosis en varones, ¿no? En varones va a ser un poco más frecuente que en mujeres. Fíjense, para el año 2019, el número estimado de casos de tuberculosis de todas las formas era más o menos de 10 millones. De esos 10 millones, poco más de 1 millón en niños,
¿no? En el resto de mujeres y hombres. El número estimado de muertes por año es de 1.2 millones. 1.2 millones. De esos, en el caso de los niños, unos 170,000 niños fallecidos por tuberculosis. Algunos otros datos sobre tuberculosis resistente a rifampicina, tuberculosis multidrogo resistente. Estos son los extremadamente resistentes, ¿no? Ya vamos a ver al final de cómo se definen estos términos. Si tomamos en cuenta solamente las Américas, fíjense, en las Américas se encuentra el 6% de todas las notificaciones de tuberculosis. Hasta ahí el problema no parece ser importante, ¿no? Por lo menos para nuestro país. 6% de todos los casos de tuberculosis se van a presentar en las Américas, en el continente americano. Pero aquí viene el problema, ¿no? Entre Perú y Brasil se notifica el 50% de las tuberculosis en las Américas. Entonces, ahí, en este caso, sí se convierte en un problema, ¿no? Y como les decía, no solamente por su frecuencia, sino por la presencia de tuberculosis multidrogos resistentes. Fíjense acá el porcentaje de casos nuevos y recaídas de tuberculosis que se presentan en niños menores de 15 años. Cuanto más oscuro, ¿no? Cuanto más azul, peor va a ser el problema, ¿no? Justo lo que les decía, ¿no? El África subsahariana, esta parte del Asia que está cerca del continente indio también. Igual acá, ¿no? Son los lugares donde va a haber mayores tasas o mayores casos de tuberculosis, en este caso en niños. Este es un dato peruano, ¿no? Fíjense cómo se ha ido comportando la tasa de morbilidad, ¿no? E incidencia de tuberculosis entre el año 1990 y el año 2014. Hubo un ascenso en los primeros años de la década de los 90, pero luego ha ido disminuyendo lenta y progresivamente. Esto en cuanto a la morbilidad y a la incidencia de tuberculosis. Acá vemos, ¿no es cierto? En este caso, los que están en rojo van a ser aquellos lugares donde hay más riesgo de transmisión. Los que están en naranja ya va disminuyendo ese riesgo. Los que están en verde van a tener un riesgo bajo, ¿no? Pero fíjense, departamentos o regiones como Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Tacna y Lima son los lugares donde hay más riesgo de transmisión. Entonces ustedes probablemente en un tiempo vayan a hacer el internado, la especialidad a Lima. Va a ser una cosa muy frecuente, ¿no es cierto?, la presencia de tuberculosis en los pacientes, en las diferentes especialidades. Van a haber bastante tuberculosis. Nosotros estamos en un lugar relativamente con menos riesgo de transmisión, ¿no? Fíjense acá la distribución de casos de tuberculosis en las diferentes etapas de la vida. Si tomamos solamente a los niños hasta los 11 años, corresponde a un 3.4% más o menos. En el caso de los adolescentes, ya esto casi se triplica, ¿no? Casi se triplica. Y el resto, la gran parte de tuberculosis, van a presentarse en personas jóvenes o en adultos, ¿no? Jóvenes entre los 18 y 29 años y los adultos entre 30 y 60 años prácticamente tienen casi el mismo porcentaje de casos, ¿no? Y en el caso de los mayores de 60 años disminuye un poco, pero sigue siendo un porcentaje importante. Y este es nuestro problema, ¿no?
los casos de tuberculosis multidrogo resistente y aquellas que son extremadamente resistentes. Fíjense cómo ha ido subiendo. Acá ha habido una meseta entre los años 2005 a 2010, incluso con cierto descenso, y luego nuevamente ha ido subiendo en forma lenta, felizmente, pero bueno, igual ha ido subiendo. En cuanto a la etiología, Mycobacterium tuberculosis precisamente pertenece a un complejo, ¿no? Al complejo Mycobacterium tuberculosis, que tiene a su vez 5 micobacterias, dentro de las que está precisamente Mycobacterium tuberculosis, bovis, africanum, microtica, neti. Definitivamente el que va a producir la enfermedad con mayor frecuencia va a ser Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que es un bacilo aeróbico. En algún momento se pensaba que eran bacilos aeróbicos estrictos. Eso actualmente está en duda. Hay puntos a favor, puntos en contra. Son gérmenes inmóviles que van a medir de 2 a 4 micras. Pueden sobrevivir en ambientes anaerobios. Y precisamente es una de las características, ¿no? ¿Cierto? Del Mycobacterium tuberculosis, que se queda en un estado durmiente, con escasa actividad durante años o décadas, ¿no? Es una bacteria intracelular. Esto es importante, tiene capacidad de reproducirse dentro de los macrófagos, no produce toxinas, crecen en medios de cultivo sólido, como el Lowenstein-Jensen. Tiene una reproducción lenta, hay bacterias que se reproducen, ustedes saben, pero así, muy, muy rápido, ¿no? En este caso es de las bacterias de reproducción lenta. E incluso en lesiones con suficiente oxígeno y pH no muy ácido, ¿no? Tiene diferentes componentes antigénicos bastante complejos y tiene distintos grados de virulencia. Esta es una de las características del Mycobacterium, ¿no es cierto? Tiene una membrana celular, tiene una pared celular y tiene una cápsula. Precisamente en esta cápsula está el ácido micólico, que es el que le da esa característica, ¿no es cierto?, de ser ácido alcohol resistente. Acá está cómo se hace la tinción de Ciel-Nielsen, ¿no es cierto?, que es el frotis que se hace de las muestras, por ejemplo, de esputo o de aspirado gástrico, y esto es lo que se obtiene, ¿no? Entonces, primero se fija la muestra, luego se coloca un colorante, que en este caso va a ser de color rojo, la fusina. Luego se decolora esto, ¿no es cierto? Y se va a decolorar con alcohol o con ácido clorhídrico. Y en el caso de los bacilos ácido alcohol resistentes, pues no se va a decolorar, se va a quedar así pintado de rojo, como lo vemos acá, ¿no? Y para hacer contraste, ¿no es cierto?, se vuelve a teñir esto con azul de metileno, que en este caso se va a impregnar solamente en aquellas bacterias que no tengan esa característica de ser ácido alcohol resistentes. Entonces vamos a tener esta muestra con este contraste, ¿no? Si no hubiese este contraste, no veríamos esto de azulito, estas otras estructuras de azul, y veríamos estos bacilos, ¿no es cierto?, que están en rojo, en rosado, sin ese contraste, ¿no? Se podría ver, pero es mucho más fácil cuando se hace se completa esta tinción. Muy bien, esto es importante, ¿no? Reconocer las etapas de la tuberculosis. En el caso de los niños, en especial en los niños, hay un periodo, ¿no es cierto?, de exposición. Luego puede o no haber infección y los infectados pueden o no desarrollar o hacer la enfermedad.
Ujú. Entonces acá dice, mientras algunos casos pasan de la exposición hasta la infección y de ahí a la enfermedad, no todas las personas que se exponen quedarán infectadas. O sea, no todos los expuestos se van a infectar y no todos los infectados van a desarrollar la enfermedad. Entonces, ¿a qué llamamos exposición? En el caso del niño, es ese niño que pasa tiempo con alguien que tiene la enfermedad, ¿no? La tuberculosis. Entonces, esa exposición permanente, constante, por periodos largos y en forma muy cercana, es lo que va a hacer que este niño expuesto o algunos de estos niños expuestos desarrollen la infección. Entonces, este niño, para que se infecte, ha inhalado la bacteria de la tuberculosis hasta sus pulmones y la bacteria se establece, pero el niño sigue estando sano, no presenta manifestaciones, no hay signos clínicos ni radiológicos, ¿no es cierto?, de infección. Ahora, algunos de estos niños que se han infectado, ¿no es cierto?, van a desarrollar la enfermedad. El niño que está expuesto va a tener un PPD negativo, no va a tener síntomas y su radiología, su radiología de tórax va a estar normal. Seguimos hablando todavía del PPD, pero lamentablemente en nuestro país, por ejemplo, hace tiempo que no contamos con PPD, o contamos pues, pero así con rezagos para muy pocos pacientes. No es un insumo que lo tengamos a la mano y en forma fácil, ¿no? En el caso del niño infectado, ya su PPD va a virar, se va a positivizar, ¿no? Pero no tiene síntomas y por supuesto este paciente no transmite. La radiografía de tórax va a estar normal. Ahora, en el niño que está enfermo, que ya está desarrollando la enfermedad, ¿no? El PPD, por supuesto, va a estar positivo. Va a tener síntomas, es transmisible, es decir, es contagioso. Y en la radiografía de tórax, ¿no es cierto?, ya no va a estar normal, va a haber algunas alteraciones. Fíjense, en este caso solamente va a haber exposición. Este paciente, este niño, va a estar expuesto, pero no se va a infectar y tampoco, por supuesto, va a desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cuándo decimos que ha habido exposición? Cuando ha habido un contacto reciente. Se considera los últimos 3 meses, ¿no? Contacto reciente cuando esto ha ocurrido en los últimos 3 meses. Tiene que ser un contacto estrecho, más de 4 horas diarias en un lugar cerrado. Eso generalmente ocurre dentro del ambiente familiar, ¿no? Si la mamá, el papá, el abuelito que vive junto con, o los abuelos que viven junto con la familia, junto con los niños, pues están así en un contacto estrecho, diario, en ambientes cerrados, pues ese niño va a estar expuesto. Algunos de esos niños van a desarrollar la infección, pero algunos solamente van a quedar ahí, ¿no? Solamente como expuestos. Se sabe que solo el 10% de los bacilos, ¿no es cierto?, que van a ingresar por vía respiratoria, van a llegar al alveolo, ¿no? El resto, la gran mayoría de los bacilos van a ser expulsados por el sistema mucociliar. A nivel del alveolo, los macrófagos con los bacilos fagocitados inhiben la multiplicación de los bacilos sin participación de los linfocitos T. Mientras no participen los linfocitos T, este paciente va a quedar en exposición. En el momento que intervienen los linfocitos T y forman interferón gamma,
En ese momento ya podemos decir que este paciente se ha infectado o este niño se ha infectado. Entonces, si es que el bacilo, ¿no es cierto?, queda a nivel de los macrófagos, pues este paciente podemos decir que solamente ha estado expuesto, pero no ha desarrollado la infección y mucho menos la enfermedad. A ver, ¿cómo se produce la infección? La primoinfección en este caso, ¿no? Fíjense, en la primoinfección se produce migración de polimorfonucleares, hay un proceso exudativo, hay inflamación, hay diseminación hematógena intracelular. Entonces, hasta acá, ¿no es cierto?, este paciente estaba expuesto. Acá solamente intervenían los macrófagos. Cuando ya se produce esta migración de polimorfonucleares, un proceso exudativo, inflamación, intervienen otras células como los monocitos, los linfocitos, los polimorfonucleares, ¿no? Pero acá quien tiene un papel central, digamos, es el linfocito, ¿no? Es el linfocito. Precisamente los linfocitos T, CD4, son los que estimulan la producción de interferón gamma. En este momento podemos decir que este paciente ya se ha infectado, ¿no? Mientras que los linfocitos CD8, ¿no?, destruyen a las células infectadas. No es frecuente, pero algunas veces en el momento de la infección de la tuberculosis se puede apreciar el complejo de Gong, ¿no? El famoso complejo de Gong, en la que va a haber precisamente como los bacilos han llegado a los alveolos, ¿no es cierto? Se produce una neumonitis. Si esto continúa, ¿no es cierto?, y se produce toda esa reacción inflamatoria, se va a producir una linfangitis. Se comprometen los vasos linfáticos y los ganglios a los que estos vasos linfáticos van a drenar. Entonces, el complejo de Gong va a estar compuesto de esto, ¿no? Neumonitis, linfangitis y adenitis, estas adenopatías, ¿no? Entonces, se produce la replicación del bacilo a nivel alveolar. En ese caso, se va a producir neumonitis. Posteriormente, se disemina a través de los vasos linfáticos hacia los ganglios linfáticos. Si compromete los vasos linfáticos, vamos a tener una linfangitis. Y finalmente, estos ganglios, ¿no?, por la adenitis. Entonces, esa es la triada del complejo de Gong: neumonitis, linfangitis y adenitis. Ahora, el macrófago, ¿no es cierto?, se puede transformar a célula epitelioide, ¿no?, a célula epitelioide, formando finalmente un granuloma. Pero a ver, vamos a ver así. Este es el macrófago alveolar, ¿no es cierto? Este es el macrófago alveolar que va a fagocitar a los bacilos, ¿no? Esto lo va a presentar prácticamente, ¿no es cierto?, al linfocito T. Este linfocito T va a transformarse en linfocitos TH1, los cuales van a producir interferón gamma, y eso va a producir a su vez la activación del macrófago, ¿no? Estos macrófagos activados son los que se van a finalmente convertir a células epitelioides, y de esa forma se va a formar el granuloma, ¿no? En la parte periférica del granuloma van a haber linfocitos T sensibilizados, van a haber monocitos, y en la parte central se va a producir una necrosis gaseosa.
Entonces, esta producción del interferón gamma, ¿no es cierto?, es lo que va a marcar la infección. Hasta acá, este paciente estaba únicamente expuesto, ¿no? Ha estado en contacto con el bacilo, pero todavía no podíamos decir que esté infectado. En el momento que se comienza a producir interferón gamma, en ese momento podemos decir que este paciente está infectado. ¿Y por qué mencionamos bastante al interferón gamma? Porque, como les decía hace un rato, no se está produciendo PPD, no se está elaborando PPD, no sé por qué motivo. El hecho es que uno de los exámenes que puede reemplazar, ¿no es cierto?, para demostrar, por ejemplo, infección latente, es este examen que se llama IGRA, ¿no?, que precisamente mide el interferón gamma, ¿no? Entonces, IGRA significa interferón gamma releasing assay, ¿no? Es un ensayo de liberación de interferón gamma, que existe particularmente, pero lamentablemente dentro del programa, por ejemplo, de tuberculosis, pues no está incluido. Entonces, una de las cosas que va a desarrollar el paciente que está ya infectado es una infección tuberculosa latente, ¿no? Entonces, ¿cómo se define una infección tuberculosa latente? Es un estado de respuesta inmunitaria persistente a los antígenos del Mycobacterium en tuberculosis, adquirido con anterioridad, que no se acompaña de manifestaciones clínicas de tuberculosis activa. Entonces, este paciente está haciendo una infección tuberculosa latente, que en cualquier momento puede presentar síntomas, ¿no es cierto?, y se va a convertir en una enfermedad. Ahora, precisamente la formación de granulomas o calcium o las calcificaciones son útiles para contener, para confinar la infección y prevenir su diseminación. Va a estar ahí latente. ¿En algún momento puede manifestarse, puede presentarse como enfermedad? Sí. Entonces, ya hemos visto al niño expuesto, al niño infectado o con una infección tuberculosa latente, y ahora vamos a ver al niño enfermo con tuberculosis. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, el granuloma pues va a estar confinando la infección. Cuando la respuesta inmune es insuficiente, ¿no es cierto?, esa infección se va a convertir en enfermedad, ¿no? Granuloma ya no es capaz, ya no es competente para controlar la infección y se produce la enfermedad, que precisamente va a venir con síntomas, ¿no? Con tos, con fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, hemoptisis. Entonces, cuando tenemos un niño con tuberculosis, hay que irnos a buscar a ver dónde se ha contagiado. Y por lo general va a ser pues en un lugar muy, muy cercano, muy familiar. Ahora dice, casi siempre son los padres que contagian a los niños, ¿no? Y lamentablemente los niños pueden debutar incluso con casos graves o con enfermedad grave. Dentro de los factores de riesgo para la tuberculosis, mala ventilación, las guarderías, los lugares donde la tuberculosis es endémica, la edad temprana, dormir en este caso en la misma cama, el estado de la baciloscopía, ¿no? Si son positivos a la baciloscopía, cuanto más cruces tenga esta baciloscopía, mayor va a ser el riesgo.
La clínica es muy variable, hay síntomas constitucionales, síntomas respiratorios y también síntomas por afecciones mucho más graves, ¿no? Lo clásico, ¿no es cierto? Pensando que la mayor parte de las tuberculosis van a ser pulmonares, pues la clínica se puede caracterizar por tos, síndrome febril, falta de apetito o anorexia, pérdida de peso, falta de progreso, falta de crecimiento, ¿no es cierto? Cansancio o falta de actividad. Entonces, cuando estamos hablando de un niño expuesto, de un niño infectado, ¿no es cierto? O mejor dicho, cuando estamos hablando del niño expuesto, este solamente va a estar pues expuesto, no va a presentar ninguna manifestación clínica. El que podría, ¿no es cierto?, manifestar alguna manifestación clínica o tener alguna manifestación clínica son aquellos ya infectados, ¿no? Por ejemplo, en la primoinfección pueden haber algunos síntomas que son bastante inespecíficos, pero ya donde vamos a ver la clínica florida es en los casos, ¿no es cierto?, en las formas moderadas, lo clásico, una tuberculosis pulmonar, y en algunos casos de o formas graves de tuberculosis. Uh-huh. Fíjense, esto ya lo hemos visto. Esto ya lo hemos visto. Acá. Esta es la forma común, la forma moderada, ¿no? Generalmente, pulmonar. Van a haber síntomas respiratorios, el PPD va a estar positivo, la radiología está patológica o positiva, la lesión parenquimatosa es pequeña en general y se va a acompañar de adenopatías ciliares o mediastinales. Algunas localizaciones extrapulmonares no graves, o sea, como forma moderada, van a ser, por ejemplo, la ganglionar periférica unilateral, la pleural unilateral, las reacciones de hiperergia, en este caso manifestados como eritema nodoso o queratoconjuntivitis flictenular. Entonces, esto dentro de las formas moderadas, sabiendo de que la mayor parte de estas formas moderadas o comunes van a corresponder a tuberculosis pulmonares. También hay formas graves, ¿no? En este caso, el paciente va a ser sintomático, la radiología positiva o biológica, el PPD positivo, aunque en algunos casos el PPD puede salir negativo, precisamente por la gravedad o por el estado previo del paciente, que lo va a tener en un estado de anergia, ¿no? Es ese paciente que no responde adecuadamente, en este caso, a la infección. Entonces, algunas de estas formas graves de tuberculosis, acá tenemos la tuberculosis miliar, tuberculosis progresiva, pulmonar progresiva, broncógena y cavitaria, aquella que forma cavernas o aquella que se extiende a los bronquios. Las formas pulmonares complicadas, ¿no? Pues habíamos visto de que la forma moderada más frecuente, común, es la tuberculosis pulmonar, pero en este caso estamos hablando de las pulmonares complicadas, con atelectasia, con perforación gangliobronquial, con perforación ganglioesofágica, que felizmente no son frecuentes, pero son bastante graves. Y aquellas tuberculosis asociadas a enfermedades inmunológicas, ¿no? Colagenopatías, diabetes, enfermedades inmunodepresoras. Las tuberculosis extrapulmonares, ¿no? Como la ganglionar diseminada, osteoarticular, geniturinaria, abdominal, pericárdica, meningia, el empiema o la pleural bilateral. Entonces, todas estas van a ser las formas graves de tuberculosis.
Entonces, la localización más frecuente en niños es la forma pulmonar, ¿no? Pero también podemos tener dentro de las formas intratorácicas la pulmonar o parenquimatosa, la ganglionar, otras mixtas y otras como derrames pleurales y las formas miliares. Dentro de las formas extratorácicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la meningoencefalitis, que va a ser más frecuente en niños menores de 3 años. Suele producirse después de una primoinfección tuberculosa, por eso les decía, en el caso de los niños, ¿no es cierto?, pueden más rápidamente desarrollar la enfermedad. Entonces, fíjense, después de una primoinfección tuberculosa, pueden empezar a hacer enfermedad tuberculosa. Y en estos casos de meningoencefalitis se puede encontrar afectación pulmonar hasta en el 50% de los casos. Lo que se produce es una meningoencefalitis basal con vasculitis que puede lesionar los pares craneales y también producir hidrocefalia. Algunas características del líquido cefalorraquídeo, eso lo hemos estado viendo cuando hemos hablado de meningoencefalitis. ¿Se acuerdan de meningoencefalitis bacteriana y hacemos el diagnóstico diferencial? En este caso hay una pleocitosis, ¿no es cierto? Hay un aumento de las células en el líquido cefalorraquídeo a predominio linfocitario. Aunque, ojo, en las primeras 48 horas pueden predominar los polimorfonucleares. Puede haber hipoglucorraquia y lo más característico, ¿no? Una hiperproteinorraquia marcada. ¿Qué más? Una de las tuberculosis, ¿no es cierto?, que se puede presentar en niños y que se presenta como una forma grave, es la tuberculosis diseminada o linfohematoma, ¿no? Es más frecuente en lactantes y niños pequeños, tiene una elevada morbilidad y mortalidad. Ocurre por diseminación de los bacilos durante la infección primaria. Va a dar un cuadro clínico, ¿no es cierto?, con fiebre, malestar general, pérdida de peso, asociado a adenopatías generalizadas, hepatoesplenomegalia y clínica respiratoria. Un porcentaje importante de estos casos de tuberculosis diseminada o linfohematógena van a desarrollar meningitis tuberculosa. En la radiografía se van a ver infiltrados diseminados con granos de mijo, ¿no? Y más de la mitad de estos casos pueden presentar Mantux negativo, PPD negativo, por ese estado de anergia que pueden presentar estos pacientes. ¿Qué más? Creo que llegamos hasta acá. A ver, en cuanto al diagnóstico, ¿no?, son importantes el criterio epidemiológico, el criterio clínico, el criterio bacteriológico, el criterio inmunológico, el radiológico, por supuesto, y finalmente el histopatológico. Esto lo haremos la próxima clase, pero les voy a dejar la clase para que la vayan revisando. Acá vemos, ¿no es cierto?, cómo se hace el diagnóstico. En la anamnesis es importantísimo, ¿no es cierto?, buscar el foco de contagio. No podemos, frente a un niño en el que estamos sospechando de tuberculosis o que ya tenemos una tuberculosis confirmada, quedarnos de brazos cruzados y sabiendo que hay un adulto que vive con él o que está muy cerca de él, que probablemente continúe contagiando a otros niños, en especial a los de la familia, ¿no?
o que pueda desarrollar pues alguna forma grave, ¿no? Imagínense el padre, la madre, los abuelos o alguien del entorno familiar que vaya a desarrollar una forma grave de tuberculosis. Otra cosa importante es ver, si es que encontramos al contacto, entonces hay que ver si ese contacto es bacilífero, vale decir, está eliminando bacilos al toser, ¿no es cierto? Y por último, si este paciente que ya hemos identificado, pues tiene un estudio de resistencia de la cepa, ¿no? Entonces, si es resistente, probablemente nuestro niño, nuestro paciente, requiera un tratamiento individualizado, ¿no? La otra cosa que hay que ver y preguntar es por la vacunación con BCG, si ha habido o no un Mantux. El Mantux se dice, ¿no es cierto? La prueba de Mantux también se conoce como PPD o tuberculina. Ahora, PPD significa péptido proteico derivado, ¿no? Esos son antígenos de la tuberculosis. Son antígenos de la tuberculosis que en este caso van a ser inoculados, administrados en forma intradérmica. Existencia previa de cuadros febriles, adenopatías, síntomas constitucionales o respiratorios. Entonces, esos datos van a ser importantes para hacer el diagnóstico. Ya dentro de la historia clínica misma, el compromiso del estado general, si hubo o no baja de peso, fiebre prolongada o sin foco. Entonces, la tuberculosis es una causa frecuente de fiebre de origen desconocido también. Síntomas respiratorios como tos crónica, expectoración, hemoptisis y, por supuesto, el antecedente de vacunación o no con BCG. Ustedes saben que la BCG lo que va a producir o lo que va a en lo que nos va a proteger es precisamente en la presentación de las formas graves de la enfermedad. En el examen físico, importante ver si nuestro paciente, ¿no es cierto?, tiene la cicatriz de la BCG, si es que hay adenopatías cervicales, cómo está el examen pulmonar, está normal, ¿no? Hay signos de consolidación o de condensación, o hay sibilancias, ¿no? Esto de la prueba tuberculina ya no creo que lo veamos. Como les digo, cada vez se usa menos. Es bastante útil, era bastante útil, pero cada vez lo estamos usando menos. La radiografía de tórax no tiene un patrón característico, pero nos puede ayudar. Toda esta partecita la vamos a desarrollar el día lunes, ¿será? Ya me queda poco tiempo. Entonces pueden haber tuberculosis pulmonares progresivas, tuberculosis miliares, postprimarias. La tomografía no tiene, ¿no es cierto?, una indicación de primera línea, pero puede ser más sensible que la radiografía para detectar adenopatías, ¿no? En algunos casos puede ayudarnos si es que hay duda diagnóstica, ¿no? La tomografía como tal. Luego tenemos la microbiología, cómo se hace, ¿no? En el laboratorio una de las cosas más importantes va a ser la baciloscopía, ¿no? Baciloscopía, ya nos hemos adelantado en la primera parte hablando precisamente sobre la tinción de Zell-Nielsen, los cultivos que se pueden hacer para Mycobacterium tuberculosis. Finalmente, en algunos casos, la anatomía patológica también nos puede ayudar, ¿no es cierto? La biopsia de ganglios o del líquido, del tejido sinovial, a nivel pleural o pericárdico también. La adenosina deaminasa, el ADA, no es específica, pero nos puede orientar, nos puede apoyar en el diagnóstico de una tuberculosis, ¿no? Existen valores normales que pueden diferir de un laboratorio a otro, pero en general un líquido cefalorraquídeo puede tener de 1 a 4 unidades por litro de ADA, ¿no?
y el líquido pleural debería tener menos de 40 unidades por litro de ADA, ¿no? Esto en cuanto a la profilaxis, existe una profilaxis primaria o postexposición, ¿no? Luego existe, este es la profilaxis primaria. Luego tenemos una profilaxis secundaria para aquellos asintomáticos, pero que tengan un PPD positivo. O sea, están infectados, pero no tienen, no están desarrollando la enfermedad. Entonces, en otras palabras, tienen una infección tuberculosa latente, ¿no? Y en este caso la profilaxis secundaria es para evitar que desarrollen la enfermedad. El tratamiento de la enfermedad tuberculosa, ¿no? Esto es lo clásico, ¿no? En la primera fase van a ser 2 meses con tratamiento diario, 50 dosis. En este caso descansa un día a la semana. Y en la segunda fase, por 4 meses, ¿no? 3 veces a la semana. Acá tenemos las dosis de los medicamentos para tuberculosis de primera línea para los niños menores de 15 años, ¿no? En la primera fase y en la segunda fase con 4 drogas, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. ¿Qué más? Algunos casos de tuberculosis extrapulmonar van a ser muy similares, solo que acá van a cambiar el tiempo, ¿no? Van a ser periodos mucho más largos. Algunas definiciones sobre resistencia a las drogas, ¿no? Monoresistencia, poliresistencia, multidrogoresistencia, extremadamente resistente también, los XDR, ¿no? Eso lo vamos a ver el día lunes. Y por último, cómo se comporta la BCG, la vacuna BCG, ¿no? Este es un motivo muy frecuente de consulta. A veces vienen y la cicatriz o la región donde se ha colocado la vacuna, pues presenta este nódulo o vemos que presenta como una especie de absceso y una pequeña ulceración, y ese es el motivo de consulta de los papás, ¿no? Lo que sabemos es que cuando se coloca la vacuna para BCG, al principio se va a formar una pequeña pápula, luego esa se convierte en una mácula, luego aparece un nódulo, como un pequeño chupito, ¿no es cierto? Ese nódulo se abre y se forma como un absceso y una ulceración, ¿no? Luego esta se seca y forma una costra, y una vez que se cae la costra va a dejar una cicatriz. Entonces, todo eso tiene una cronología, ¿no? Todo eso tiene una cronología que es completamente normal, ¿no? Una vez vacunado un niño, lo anormal sería que no veamos todos estos cambios en la lesión que se produce por la vacuna, ¿no? Ahora, es la única vacuna que va a dejar una cicatriz y en algunos casos una cicatriz algo queloide. Muy bien. Esta última partecita la vamos a revisar el día lunes, me imagino, ¿sí? ¿Ya? Me han dado poco tiempo, así que tengo que regresar. ¿Alguna pregunta, chicos? Chicas. ¿Alguna pregunta? Les voy a mandar la clase, vayan revisándolo. Vamos a revisar esa parte de la profilaxis, que es importante, distinguir qué cosa es profilaxis primaria, qué cosa es profilaxis secundaria. Revisar el tratamiento, que bueno, ya está escrito, ¿no? No tenemos nada que inventar ahí. ¿Qué más?
De repente acá nos faltaría incluir los casos en los que tenemos que administrar corticoide. Ya, besito, le vamos a aumentar. ¿En qué casos puede ser necesario la administración de corticoide? Creo que está, pero vamos a revisarlo. Muy bien, chicos. Entonces, con eso terminamos por hoy día. Nos vemos el día lunes. El día lunes, terminamos esta pequeña partecita que falta de tuberculosis, que no es muy corta, serán unos 10 minutos. Y enseguida hacemos Guillain-Barré y no recuerdo cuál es el otro tema. En todo caso, a Mireya yo le aviso qué tema va a continuar y si es que algún grupo va a presentar algún tema. ¿Ok? Listo. Entonces, más luego yo me doy de tiempo, les mando la clase, revísenla.